Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar con tal de ser joven y de curar todos tus males? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por pociones y cataplasmas que prometen ser la solución a todos tus problemas? O una pregunta mejor, ¿estarías tú dispuesto a ser quien provea a los ricos de las curas tan ansiadas, a cambio de perder tu humanidad, pero ganando una cantidad exorbitante de dinero? En la España de hace un siglo, existió una mujer quien ofrecía estos brebajes y pociones a las personas más adineradas de la Barcelona antigua, a cambio de muy altos costos, manteniendo así un negocio ilícito durante más de 2 décadas. Escuchas, vayan a llenar su taza con café y acompáñenos a dar unos sorbos de suspenso mientras les platicamos la historia de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Bienvenidos a este nuevo episodio en Sorbos de Suspenso Podcast. Como les comentamos en el episodio anterior, vamos a hacer una serie de asustadores de niños, diagonal sacamantecas. Digamos que asustadores de niños españoles. Sí, mejor. Aunque sí tienen en común esto aparentemente de sacar la grasa corporal. Pero bueno, ya van a escuchar la historia. Está muy interesante, la verdad. Tiene muchos elementos muy macabros, muy clásicos y que creo que hasta la fecha siguen sucediendo. Sí, lo vamos a mencionar, que tiene ciertas similitudes con un caso muy reciente. Y pues sí, es la historia de una bruja como tal. Alguien que hacía magia, entre comillas, o le decía a las personas que hacían magia a cambio de costos muy altos. Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet, yo soy Joet Padilla. Y yo, Efraín Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Enriqueta Martí nació en Sant Feliu del Llobregat en 1868 en España. De joven, Enriqueta Martí se trasladó desde su ciudad natal a Barcelona, donde trabajó como sirvienta y niñera. Pronto se dedicó a la prostitución y trabajó en un burdel de clase alta. En 1895 se casó con un pintor llamado Juan Pujaló, pero el matrimonio fracasó. Debemos de decir que no hay muchísima información sobre su infancia. No se sabe quiénes fueron sus padres o cuáles fueron el contexto de su niñez, tal cual, pero se sabe que pues desde muy pequeña se vio obligada a trabajar en empleos no muy dignos. Según Pujaló, los romances de Martí con otros hombres, su carácter impredecible y sus continuas visitas a casas de mala reputación provocaron su separación. La pareja se reconcilió y se separó aproximadamente 6 veces. Cuando aún estaba casada con Juan Pujaló, la pareja se ganaba la vida como podía, vendiendo antigüedades, de la caridad, e incluso montaron una herboristería en la que Enriqueta se dedicó a ejercer como curandera. En 1909, Martí abrió su propio burdel, que atrajo a algunos de los más pudientes de Barcelona. Algunos de ellos tenían deseos inusuales que ella acomodaba como clientes premium. Algunos expresaron su deseo de tener niños, y para conseguirlos, solía vestirse en harapos durante las tardes y caminaba por la ciudad recorriendo las partes más marginadas con el propósito de encontrar niños solitarios o abandonados para llevárselos consigo. En más de una ocasión, convencía, o más correctamente obligaba,
a los niños hacerse pasar por hijos suyos con el propósito de generar más lástima en ciertos lugares como las parroquias, y así obtener un perfil bajo que la mantuviera a ojos del pueblo como una desamparada madre mendiga. Estaba pensando en eso. Como una desamparada madre mendiga. En ese mismo año, Enriqueta Martí fue detenida en un piso de Barcelona, acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños entre 3 y 14 años. Pero el proceso contra ella no prosperó, porque alguien que debía ser muy poderoso y del que se desconoce el nombre, intercedió en este asunto y tras perderse su expediente, Enriqueta Martí salió en libertad. Convenientemente, ¿verdad? Convenientemente, algunas versiones dicen que fue un asunto de burocracia, que se perdieron los papeles y que... Pero ¿cómo pierdes la burocracia? O sea, ¿cómo pierdes los papeles de una mujer que regenta un burdel de niños de 3 años? Y no, o sea, y también como es como, ay, pues se perdieron las hojas. Pues no, bye, ya ¿no? vete, bye. Como que no te podemos hacer nada porque se perdió tu caso. O sea, sigues aquí, sabemos lo que hiciste, pero pues no hay papel. Aún con su burdel cerrado, Enriqueta siguió ejerciendo la profesión que más le dejaba, la de curandera, y siguió vistiendo elegante por las noches para viajar hasta el casino de Arrabasada, donde, disfrazada como una burguesa más, ofreció sus productos medicinales a los ricos de la ciudad. Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones, especialmente para curar la tuberculosis, tan temida en aquella época. Además de todo tipo de enfermedades que no tenían cura en la medicina tradicional. Gente de clase alta pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios. Supuestamente, los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos por restos humanos de los niños que secuestraba y prostituía. De esos niños lo aprovechaba casi todo: la grasa, la sangre, los cabellos, los huesos, que normalmente transformaba en polvo, y por esta razón no tenía problemas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Era una mujer que sabía moverse por la ciudad, y de la que se estima pudo lograr una carrera asesina prolífica por más de 20 años, de los cuales hubo múltiples desapariciones de niños de familias pobres, razón por la cual los casos jamás salían del estancamiento. Y al usar cada parte de los cuerpos, fue capaz de no dejar rastro absoluto de sus presuntos crímenes, y sumado a esto, obtenía grandes cantidades de dinero por sus trabajos. Enriqueta tenía la vida criminal perfecta, hasta que secuestró a la pequeña Teresita. De hecho, justo iba a comentar que sí, o sea, era como una vida criminal perfecta. O sea, que tal cual el hecho de deshacerse de un cuerpo, además de todo, le diera para generar todos estos productos y sacar todavía más dinero que el que sacaba de por sí ya prostituyendo a los niños. Y además le ayudaba a deshacerse del cuerpo. Ya no dejar ningún tipo de evidencia, quizás salvo la ropa, pero era precisamente la razón de su doble vida. La gente nunca esperaba nada de ella. Ella vivía en una casa bastante deshecha, bastante vieja, entonces nadie hubiera sospechado que esa bonita vagabunda que iba por la ciudad ocultara un secreto tan grande. Pero a estas alturas ya había evocado un miedo en la población, porque las personas sí estaban notando que estaban desapareciendo niños. Obviamente ella era lista y no se iba a robar el niño de una familia pudiente, porque ahí iban a hacer lo necesario para encontrarlo. Eran familias pobres que avisaban a la policía, y la policía pues era como de, pues qué triste, ¿no? Se perdió tu chamaco, y nunca hacían nada. Y es ahí donde la gente empezó a cuidar mucho a sus niños, y aunado al capítulo anterior, se empezó con lo del mito del sacamantecas. Pues sí, prácticamente era otra secuestradora de niños y podía utilizarse súper bien como asustador de niños, ¿no? O sea, como decirles no salgas tan tarde porque te pueden robar, porque de verdad estaban robando a los niños. Esto no era un mito, era que literalmente las familias ya sabían que algo estaba sucediendo. Pero como siempre el gobierno con las familias más pobres es como de no está pasando nada, bola de locos. Además ahorita tienen más, ¿no?
En aquel entonces no existía el condón, sabía que iban a venir más. Y ahora existe, pero igual sabes que van a venir más. El 10 de febrero de 1912 secuestró a Teresita Guitart Congost, una niña que, a diferencia de los demás, era muy querida y era de una muy buena familia, que notó prontamente su ausencia y que no dudó en poner la ciudad de cabeza con tal de encontrar a la chiquilla. La tarde de su desaparición, la niña jugaba cerca de su madre. Enriqueta, por alguna razón, la eligió. Aguardó a que se alejara de su madre un solo instante, que supo aprovechar para ofrecerle caramelos y llevársela de la mano. Cuando Teresita se dio cuenta de que se estaba alejando demasiado y quiso volver, era demasiado tarde. Enriqueta le cubrió la cabeza con un enorme trapo negro y tiró de ella violentamente hasta su casa. No era una familia rica, queremos aclarar. Era, digamos, lo que en aquel entonces se podría considerar clase media. Pero sí eran una familia unida, o sea, no eran como de esos padres que tienen como 40 hijos, problemas con el alcohol y un marido abusador. No, eran una familia bonita, era una familia típica que sí estaba al pendiente de sus hijos, y tal vez la preocupación fue lo que marcó la diferencia en este caso. Te llamarás Felicidad, le dijo a la asustada niña mientras la preparaba para raparle el pelo. A partir de ahora no tendrás padres. Yo seré tu madrastra y así me llamarás. ¿Me has entendido?, le gritó, provocando el llanto de la criatura, que solo calló al ver aparecer a otra niña, también rapada y mal vestida. La mujer les prohibió asomarse a balcones y ventanas para que nadie las viera. Esto ya suena a un típico cuento de una bruja que secuestra niños. Pero ella no tenía una casita de caramelo. Ya no quiero nada entonces. Los padres, al notar la ausencia de la pequeña, gritonearon por el barrio desesperados y sin pensarlo notificaron a las autoridades de la desaparición de su hija. Durante 2 semanas todo el mundo la buscó y en esta ocasión hubo una gran indignación popular, ya que se demostraba que el temor de la población por los secuestros infantiles era fundamentado y que las autoridades habían sido extremadamente pasivas con el tema. Aquellos días de encierro cambiaron el paraíso infantil de Teresa por un prematuro infierno adulto en el que la compañía de Angelita, otra niña secuestrada, mitigaba la angustia. Apenas eran alimentadas con patatas cocidas tan duras como el pan que de vez en cuando les llegaba a la mesa. En pocos días, Teresita se tornó en una niña triste y adormecida por las circunstancias para intentar sobrevivir. Su compañera de penas sufría la ira de la mala mujer que le daba pellizcos en las piernas, unos atroces pellizcos. Según contó Angelita, para cuando ella llegó, un niño llamado Pepito se encontraba en el lugar también. Ganaba muchas propinas por lo hermoso de su rostro y el brillante carisma que tenía, ya que Enriqueta a veces, en ocasiones, decidía llevárselos para pedir limosna junto con ellos y así ganar un poco de dinero extra. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que, dado el momento, Enriqueta decidiera darle un fin con el sucio cuchillo ensangrentado que guardaba en su cocina. Esto en palabras de Angelita, quien dijo haber visto cómo Enriqueta usaba el cuchillo para darle fin a Pepito. Ella, asustada, decidió esconderse y no decir nada hasta que pudo hablar con Teresita. Sería una vecina, Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Enriqueta Martí. El 17 de febrero, vio a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio interior de su escalera. El piso era el entresuelo del número 29 de la calle de Poniente. La señora Elías nunca había visto a esa niña. La pequeña jugaba con otra criatura y Claudia le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya y ella le cerró la ventana sin decir una palabra. No, pues nada sospechoso, ¿verdad? No sé. Creo que incluso tal vez se hubiera inventado cualquier cosa a lo mejor.
A mí es mi sobrina. Ajá, a lo mejor se habría calmado un poco la Ajá. vecina. Las vecinas solo quieren chisme. Si no se los das, pues obviamente... Sí. Se enojan y llaman a la policía. Claudia Elías, extrañada, comentó el hecho al colchonero de la misma calle, con quien tenía una amistad, y le hizo saber que creía que esa pequeña era Teresita Guitar con Ghost, y que le había hecho sospechar la extraña vida que llevaba su vecina. El colchonero se lo hizo saber a un agente municipal, José Hansen, y este a su vez se lo comunicó a su jefe. El 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, Claro, porque tener gallinas ilegalmente es un crimen, muchachos. pero tener niños secuestrados no. Bueno, al menos en ese siglo. La brigada Ribot y 2 agentes más fueron a buscar a Enriqueta, que se encontraba en el patio de la calle de Ferlandina, haciéndole saber la denuncia. Llevaron a la asesina hasta su piso. Ella se mostró sorprendida, pero no opuso resistencia, probablemente para no levantar sospechas. Cuando entraron los policías, encontraron 2 niñas en el piso. Una de ellas era Teresita y la otra niña, que se identificó a sí misma como Angelita, hija de Enriqueta, cosa que más tarde sería puesta en duda. De hecho, una de las cosas curiosas es que llegaron con la niña y le preguntaron que si su nombre era Teresita. Ella dijo, no, me llamo Felicidad. Y el agente le dijo, ¿seguro no te llamas Teresita? Y ella, pues aquí me dicen Felicidad. Hace mucho. Es como de, bueno, la inocencia de los niños hasta cierto punto. Sí, o sea, es que eran niños. O sea, obviamente, y si te cuentan que había un niño al que ya no estaba, Ya sé. obviamente pues tratas de ser obediente, pero pues finalmente son niños, ¿no? Ellos no saben mentir muy bien, creo. Algunos. Bueno, si un niño sabe mentir muy bien, creo que es porque algo malo está ocurriendo. Sí. Enriqueta fue interrogada sobre la presencia de Teresita Guitar en su casa, y ella dio como explicación que la había encontrado perdida y famélica el día antes en la ronda de San Pablo. Su vecina Claudia Elías desmintió esto, porque la había visto en su casa muchos días antes de la detención. Además, la identidad real de Angelita pronto se puso también en entredicho. La niña no sabía sus apellidos y decía ser hija de Enriqueta y que su padre se llamaba Juan, pero nunca le había visto. La secuestradora sostenía que Angelita era hija suya, pero algunas vaguedades e incongruencias de las primeras declaraciones de Enriqueta les hicieron sospechar. Enriqueta cambiaba su primer apellido, Martí, por Marina. Durante las declaraciones a la policía, confesó su auténtico apellido, hecho que fue corroborado por el testimonio de su marido, Juan Pujaló. Con este apellido se hacía conocer y alquilaba los pisos, en los que casi siempre la echaban por no pagar el alquiler. El marido de Enriqueta se presentó ante el juez por voluntad propia para saber sobre la detención de su esposa y declaró que hacía 5 años que no vivía con ella, que no habían tenido hijos y que no sabía de dónde había salido la pequeña Angelita. Pujaló además declaró que Enriqueta ya le había mentido en el pasado con un falso embarazo y un falso parto. Un examen médico corroboró que Enriqueta no había parido nunca. Al final, Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada, María Pujaló, le había mentido haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. Chan, chan, chan. Es que de verdad su historia tiene como unas 5 leyendas urbanas juntas. Su historia completa es una leyenda urbana muy... Bueno, sí, pero digamos que tiene como que los elementos de todas las otras que son como típicas, ¿no? De todos los elementos de terror de pueblo, sí. Está... Pobre mujer. Bueno, no. O sea, su vida era muy extraña. Pero no, o sea, no estaba... Digo, obviamente no estaba bien, pero tampoco es como que estuviera loca, ¿no? O sea, de verdad era una muy mala persona. De eso vamos a hablar un poquito en el final. Bueno, entonces spoiler. Tras ser conducida a la jefatura de policía, ubicada en la calle Sepúlveda, la policía registró la vivienda. Esta reveló, según los agentes, un salón con muebles carísimos, en contraste con la pobreza de las habitaciones donde se alojaban las niñas, vestidos de niña y un cuchillo manchado de sangre. Ropas de cama también ensangrentadas, correspondencia abundante, escrita con iniciales y contraseñas. Y lo peor,
un saco de lona lleno de ropas, en cuyo fondo había huesos humanos pertenecientes a un cuerpo de poca edad, y frascos llenos de sangre coagulada, recetas misteriosas y extrañas, fórmulas absurdas y otros detalles macabros que delataban prácticas de superstición y de hechicería. El viernes 1 de marzo, Enriqueta fue trasladada a la cárcel de mujeres a las 12 de la noche para evitar altercados callejeros. Barcelona estaba indignada con ella, pero aún habría de sufrir otra conmoción al hallarse restos humanos de niños, cráneos, trozos de cabelleras, zapatitos y un calcetín en domicilios anteriores donde había vivido. Más tarde se registraron 2 pisos más, donde Enriqueta había pasado algunos años, y en ambos se encontraron restos humanos de niños de 3, 6 y 8 años en falsas paredes y en los techos. Según la policía, los restos hallados en todas las viviendas correspondían a un total de 12. En el piso de poniente también se hicieron otros hallazgos. Un libro muy antiguo con tapas de pergamino. Un libro de notas donde había escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante. Un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado. Y una lista con nombres de familias y personalidades muy importantes de Barcelona. Todo esto en un idioma clave que se presume Enriqueta creó. Obviamente para cubrir la necesidad de que nadie pudiese leer los contenidos de sus recetarios y de sus agendas telefónicas. Esta lista fue muy polémica, ya que entre la población se creyó que era la lista de clientes ricos de Enriqueta. La gente creía que no pagaría por sus crímenes de pederastia o de compra de restos humanos para curar su salud por el hecho de ser gente rica. La policía intentó que la lista no trascendiera, pero ocurrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros, obviamente. Y el presidente de Estados Unidos. También me recuerda mucho a... como el caso de Jeffrey Epstein. Que eso es un poquito más nuevo. Muy actual. Pero sí, creo que básicamente desde el inicio de la política, desde el inicio de la diferenciación de clases sociales, siempre ha habido cosas turbias en esos rincones. Sí, o sea, y está el grupo de personas a las que no les pasa nada porque son ricas. Porque pues tienen para pagar, ¿no? Para que te calles. Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, institución demolida en 1936, en espera de un juicio. Intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular, porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio y fuese ajusticiada en el garrote vil, además de revelar las identidades de sus clientes. Fue en ese momento donde la prensa le apodó como la vampira de Rival o la bruja de Barcelona. Rival era, me parece que como la colonia, más o menos, o la zona más pequeña, y a Barcelona fue el lugar en general donde ocurrió esto. Las autoridades de la prisión hicieron saber mediante la prensa que se habían tomado medidas para que Enriqueta no se quedara nunca sola, haciendo que 3 de las reclusas con más carisma de la prisión compartieran celda con ella. Para que no se aburriera. No le mandes unas aburridas, no, mándales las que tengan un carisma muy chido. Bueno, capaz que si se quiere suicidar y ellos le dicen, no, amiga, no lo haga. La vida es genial, vale la pena vivir para tu condena. Tenían instrucciones además de destaparle las sábanas en caso de que se tapara para evitar que se abriese las venas con los dientes. Enriqueta, sin embargo, nunca llegó a juicio por sus crímenes. 1 año y 3 meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció, estando el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Oficialmente, falleció de una larga enfermedad, seguramente cáncer de útero, aunque según la versión más popular, sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal. De hecho, existe un tercer rumor, que decía que ella misma había hecho hasta lo imposible por cometer suicidio, pues solía decir que, si no moría a manos de los policías, sus clientes vendrían por ella una vez que la obligaran a desencriptar y o asegurar el contenido de su lista de clientes, por lo que se ve obligada a anudar sus cabellos bajo su mentón a manera de improvisar una soga que le cortara la respiración. Fuese como fuese,
Enriqueta jamás enfrentó la justicia. Según las versiones, esto es muy curioso porque en las diferentes fuentes que revisé, todas decían una muerte distinta. Según la versión más oficial o la que se tiene como la más lógica, sí murió de cáncer de útero. Pero muchos dicen que sí estaba desesperadísima por matarse. Porque pues habiendo personas tan poderosas detrás, pues sí, si no moría a manos de la policía, ellos la iban a matar y tal vez de una manera más espantosa. Sí, me recuerda justo otra vez al... ¿Quieren que hagamos un caso de Epstein? Coméntenlo. Aunque todavía no se acaba todo. No, bueno, lo que se sabe hasta ahora. Hay muchísimas cosas que no se saben de todos los casos que están surgiendo recientemente, incluyendo a Pizzagate, incluyendo a toda la mafia que se tiene de los niños en el Vaticano, por ejemplo. Temas difíciles de hablar, pero que están interesantes. La verdad es increíble darte cuenta de lo podrido que puede llegar a estar el mundo en el que vivimos. Y que aparentemente desde hace un siglo ya había situaciones muy similares, pero en distintas épocas. Algo a lo que yo me veo obligada a contarles, aunque le quita un poco de misterio al asunto, es que dicen, hay quienes aseguran que todo este caso no existió, no fue cierto, fue mentira, y que de hecho Enriqueta Martí solo era una mujer que estaba loca porque tuvo un hijo y que murió a los 10 meses y que ella se quedó con ese trauma y por eso secuestraba niños y que realmente no los mataba y que los huesos que encontraron en su departamento ni siquiera eran de niño, o sea, como que vieron huesos y dijeron, ajá, huesos de niño. De hecho hay una crónica muy interesante española que espero dejarla en los comentarios, que desmiente punto por punto todo este caso. Sin embargo, pues creo que no sabemos la verdad. De hecho, como mencionamos, se les hicieron exámenes médicos y se determinó que ella nunca parió. Juan Pujaló dijo que realmente todos sus embarazos habían sido mentira. Entonces pues no sabemos cuál es la verdad. Pero hay quienes dicen que realmente Enriqueta simplemente fue el chivo expiatorio, como para decir, es que desaparecieron un chingo de niños, miren, el Sacamantecas. La Sacamantecas, es ella, huevo. De hecho, imaginando así rápidamente una teoría conspirativa en cuanto a esto, podría ser tal cual, como que hubiera ya digamos, algún grupo de personas con mucho dinero y poder que realmente sí utilizaban a los niños, y al final cuando se vio en riesgo que se destapara todo, pues sí, o sea, poderla utilizar como un chivo expiatorio, ¿no? Ajá. Como ella ya tenía su fama de curandera, porque también en esa misma crónica me parece que menciona que sus cataplasmas y que todo eso también fue una exageración y un invento y todo eso. Pero también nosotros estamos aquí para proporcionarles un momento de misterio, así que tampoco queremos arruinar la fiesta. De todas formas es como un misterio, porque esto es como la creepypasta de la leyenda. Es que ya nunca existió, pero ¿ok? Es que de todos modos sí esto ocurrió hace 100 años, o sea, hace 100 años, ¿qué tantos registros? Hay fotos de ella, hay fotos de Teresita, pero tanto así como que fotos del lugar o registros de que realmente encontraron toda esta botica de brujería en su casa, pues ya no, ya eso es más como parte de la historia popular. Si tenemos algún escucha español, quizá barcelonés, que quiera aportar o que sepa si realmente esto trascendió en su pueblo, o si tiene algo que agregar, pues sería muy interesante que nos lo compartieran. Eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado esta interesante historia. Sabemos que les gustan las historias españolas un poquito más viscerales, así que esperemos que esto sea de su agrado. A nosotros nos parece muy interesante y aún queda un personaje dentro de nuestra mini saga de los Sacamantecas. Así que pues espérenla la próxima semana y recuerden que cualquier comentario que tengan, cualquier duda o sugerencia es completamente bienvenida.
También, asimismo, los temas que a ustedes les gustaría que platicáramos. Como les mencionamos, si no tienen idea de quién es Jeffrey Epstein o quieren un programa acerca de lo que se sabe hasta ahora de su caso, pues también sería una opción y sería interesante saber su opinión sobre esto. Siguiendo también con esto de los sacamantecas y los asustadores, recuerden que también pueden escucharme en Forever Halloween, donde también ya está publicada la historia de Francisco Leona, el hombre del saco, y ahí mismo también les explico cómo es la muerte por garrote vil, que ya lo hemos mencionado en este episodio y en el anterior, que fue como... Que aparentemente es una manera muy común de castigar en España. Sí, bastante era, pero spoiler, la utilizaron hasta 1967. Ouch. Entonces, pues vayan, pueden escucharme ahí también. Y pues esperamos que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram. Y todo nuestro contenido pueden escucharlo pues, en Spotify, en YouTube y en Spreaker. Transmitimos no en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Ivette Padilla. Y yo, Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Buenas noches.